nous aurons pour nous l'éternité. Dans le Siempre hay bleu pausitas entre frase y frase. de toute l'immensité. Eso te permite la reflexión. Celine Dion en la presentación de los Juegos Olímpicos, bueno, ha cantado esta hermosa pieza que es el himno al amor de Edith Piaf, que habla de cómo el amor trasciende todo, trasciende la muerte, trasciende la distancia, que es un poco el romanticismo que nos caracteriza a los humanos, ¿no? De prometer lo imposible por esta pasión que nos guía, que es el amor. Me han preguntado si usó no autotune, perdón, me preguntaron si hizo playback. Mucha gente la ha criticado, que está bien que opinar es gratis en las redes. Celine Dion es una cantante que va de excelencia, o sea, de un 10, a muy bueno. O sea, lo peor que va a hacer Celine Dion va a ser un 9. Bueno, vamos a escucharla, vamos a ver con qué nos sorprende Celine, ¿ok? Que tu sois loin de moi, et m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrais ainsi. Bueno, Celine arrancó sólida, con buenos vibratos. Y bueno, recordemos que ella está teniendo esta enfermedad que es el síndrome de la persona rígida, que le puede generar múltiples problemas que la van a obligar a cantar muchas veces con una voz un poquito más impostada. De hecho, ella mencionó esto de la necesidad de nasalizar, que muchos cantantes utilizamos para los agudos. La voz nasal, que es más brillosa, nos facilita un poquito más los agudos. ¿Qué sucede con la música? Bueno, la música tiene la famosa cadencia en descenso. La música va en caída. Luego se recicla esta idea, pero ahora va a ir en caída desde un modo menor, desde la tragedia misma. ¿Y qué pasa? Encontramos la luz. Lo incierto. Este es el lenguaje que la música nos va planteando. Mientras Celine va cantando suceden muchas cosas que me parece súper importante que las atiendan. Acá en el canal vamos a no solamente analizar el cantante, vamos a analizar toda la música. Y para los que son cantantes, solo cantantes, acuérdense que si quieren mejorar como cantantes, tienen que aprender música. En general, música. Amar el canto y que no te importe nada de lo que pasa con el resto de la música. Eso no es serio, eso no es fácil. De toute l'immensité, dans le ciel, plus de problème. Mon amour, crois-tu qu'on s'aime? Che, pero yo la escucho perfecta. Instrumental. Bueno, esto está lejísimos de ser un playback. Traten de mirar la tensión que tiene en general en su musculatura al cantar, cuando abre la boca, cuando cierra la boca, el grado de coordinación que hay. No es un playback, no sé quién creyó que era un playback. Siempre cuando te haces un playback, para que sea convincente, tenés que cantar. Aunque desafines, tenés que cantar porque tu cara tiene que tener tensión, ¿ok? Hay cuestiones que son tensiones naturales y hay tensiones que son por falta de técnica. En este caso, bueno, los cantantes profesionales van a tener la tensión natural del cambiar la posición del maxilar cuando uno canta, el encontrar la colocación, o sea, la postura óptima para cada nota que uno va a ir manteniendo. Suspenso. Tiene un círculo de acordes similar al que tiene My Way, por ejemplo, o no sé, Honrar la Vida. And now the end is near, and so I face the final curtain. Toda la música va en descenso.
nos lleva a la autorreflexión, al diálogo. Y luego en el estribillo vamos a tener el ascenso tan esperado. Yes, there were times I'm sure you knew would have it off more than I could chew. El descenso. But through it all, when there were doubts, ¿notan las similitudes en lo que es la conducción de la armonía, de la cadencia, las distancias entre acordes? No estoy diciendo que esto es un plagio, pero para nada. Estoy diciendo que es el lenguaje en el que se mueve, ¿no? Les cuento que ya pueden comprar mi curso de canto nivel principiante. Así que si sos un cantante de ducha, de karaoke, y querés mejorar, querés tener un método y querés ir a romperle al karaoke y ganarte la pizza, las empanadas, la cerveza, tenés mi curso de canto acá en la descripción a un precio promocional durante los 3 primeros meses. Este es el curso nivel principiante y tiene todos los elementos básicos para que te empeces a formar en tu propia casa. La música que muchas veces nos incita a la reflexión está utilizando este tipo de patrones. No es música que sea compleja o complicada en ese aspecto, pero sí tiene mucha cantidad de acordes y tiene mucho espacio. Hay mucho espacio entre una nota y otra. Y cuando tenés espacio, tenés lugar para hacer arreglos, para los violines, para el fagot, para la flauta traversa. Entonces es un planteo armónico muy interesante para poder recitar mucha letra y desarrollar una poesía interesante, distinta a cuando la canción va a las chapas. Bueno, la verdad que a mí me gustó la interpretación de Celine Dion, me pareció que era lo que tenía que hacer. Yo entiendo que a veces, no sé, están pensando en All By Myself o en Titanic, y no es la canción. Uno no puede estar haciendo sobreagudos en todas las canciones o vibratos exagerados. Otra cosa que hacía Celine Dion era generar pausitas entre frase y frase. Y eso te permite reflexionar. Es como, bueno, cuando uno habla todo de golpe, no le permitís al otro procesar la información tan rápido. Entonces, dependiendo el carácter de lo que vas a decir, es interesante hacer esto de la pausita, ¿no? Coma. pour nous, l'éternité. Que es lo mismo que pasa con Now. O bueno, en Honrar la Vida, que era algo similar, pasaba lo mismo. No, permanecer y transcurrir. Silencio. Pero el silencio está en la línea melódica. Recuerden que la música, la armonía, todo lo que sucede aparte también es un lenguaje, que hay que tratar de ir interpretándolo. ¿Está diciéndonos algo la música? La pregunta es ¿qué nos está diciendo? ¿Y cómo hacemos para interpretarlo? Y los cantantes, ¿cómo hacemos para acompañar ese lenguaje que se sucede mientras se sucede nuestra voz? Por eso es que a veces los cantantes no podemos estar todo el día con nuestro ego tan a flor de piel, porque estamos opacando otro lenguaje. Pero bueno, estas cositas creo que las vamos aprendiendo con el paso de los años. Y bueno, Celine Dion la tiene muy clara. Bueno, Celine Dion para mí es una de las mejores cantantes que ha existido. Realmente su técnica es impecable. Y más allá de la técnica, por la técnica pasa realmente a segundo plano. Es una cantante que logra transmitirte algo, que tiene esa cosita que tiene que tener un artista, ¿no? De ser genuino, de ser sincero, de ser espontáneo y de no estar todo tan articulado. Así que no me imagino lo que le debe haber costado estar ahí, el esfuerzo, el trabajo psicológico. Y bueno, un poquito, no sé si han estado siguiendo cómo están siendo los días de Celine. Me pone muy contento verla ahí, emocionada. Creo que está muy lejos de haber decepcionado a alguien, pero bueno, supongo que para gustos colores, como dicen. Pero si quieren mi opinión objetiva, cantó impecable. Impecable Celine. Le vamos a mandar un beso grandote. Y bueno, espero que realmente de corazón que mejore. Sé que está recibiendo todos los tratamientos que puede recibir. Así que le mandamos mucho cariño desde acá. Y bueno, yo les mando un abrazo grandote. Es un placer haberlos tenido acá. Si se pueden suscribir, me ayudan un montón para seguir generando contenido. Yo este contenido lo grabo los domingos que tengo un ratito libre, así que bueno, es algo que hago en mi tiempo parcial. En realidad
pero siempre saben que es un placer para mí ayudarlos en lo que pueda, responderles alguna duda de música, de análisis, de vocal, de lo que sea. Como siempre, un placer haber estado acá con ustedes. Les mando un abrazo grande y que tengan una hermosa vida.